Este título y yo quiero que estemos leyendo Romanos 12 del 4 al 8, si lo tienen por ahí. Romanos 12 del 4 al 8 dice así: porque así como en un cuerpo hay muchos miembros y no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a los demás. Ya que tenemos diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, si tenemos el don de profecía, usémoslo conforme a la medida de la fe. Si tenemos el don de servicio, sirvamos. Si tenemos el don de la enseñanza, enseñemos. Si tenemos el don de exhortación, exhortémonos. Y si debemos repartir, hagámoslo con generosidad. Si nos toca presidir, hagámoslo con solicitud. Si debemos brindar ayuda, hagámoslo. Bueno, como vimos en este pasaje, en el Señor somos como un cuerpo. Así como un cuerpo está formado de varias partes, ¿verdad? Varios órganos diferentes, cada uno con diferentes funciones. Así somos en Cristo Jesús un solo cuerpo con diferentes funciones, pero que todo en conjunto funcionamos bien. Recuerdo que una vez nos regalaron unos rompecabezas. Uno venía entero, pero las otras le faltaban piezas. Por pequeñas que eran esas piezas, ya el rompecabezas no tenía gracia cuando uno lo formaba, porque le faltaban algunas piecitas vitales. Así somos en el Señor, somos un solo cuerpo, somos solo una sola imagen, pero si uno de nosotros no hacemos nuestra función, ya no caminamos igual. El Señor nos llamó a cada uno a hacer algo especial en su obra. Hay varias áreas. La primera área es el gran mandato, que es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Usted dirá, pero yo no soy evangelista, yo no soy bueno para andar evangelizando. Quizás sabemos muchos así, pero usted y yo tenemos que estar siempre en disposición de dar una palabra de ánimo a una persona, darle una palabra de parte del Señor a aquella persona necesitada. Tenemos que estar siempre en disposición a darle esa palabra de parte de Dios a aquel que necesita. Eso es uno de los mandatos del Señor. La otra es el crecimiento en la obra de Dios. Hay mucho trabajo en la obra del Señor, hay mucho que hacer y pocas personas haciendo fila para hacerlo. Y en la otra área es ayudar o servir al prójimo. Son más o menos, lo dividí en tres áreas. Todas van de la mano, todas son importantes y yo no sé tú en cuál te identificas. Gloria a Dios. Hemos sido llamados, el primer punto dice, hemos sido llamados a servir y a cumplir el propósito de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén, así es. Hemos sido llamados y aquí nadie sobra, ni siquiera los niños sobran, porque todos somos llamados a hacer la obra del Señor. Le voy a pedir a Joshua que ponga, o a Julia, una reflexión. Bueno, esta reflexión quizás ustedes ya la han escuchado. Dice que había una vez una rosa muy, pero muy hermosa. Era preciosa, tanto así que las personas pasaban y se quedaban admirándola y decían, ¡qué belleza! ¡Qué hermosura! ¡Qué linda esa flor! Siempre que las personas pasaban decían algo lindo de aquella flor. Ella, por supuesto que estaba muy orgullosa, pero a la vez estaba muy enojada. ¿Por qué estaría enojada? Porque había un sapo muy feo junto a ella todo el tiempo y nada que se iba. Y ella pasaba alegando con ese sapo, malhumorada, de que ese sapo feo afeaba la imagen. Y en una de tantas, alguna persona ya no le iba a decir algo bonito,
porque estaba ese sapo horrible. Y entonces la rosa seguía enfadada, aunque la gente le dijera qué bella flor, ella seguía enojada con el sapo. Bueno, un día de tantos, el sapo se cansó y se fue. Se cansó quizás de tantas críticas, de tanto mal humor de la rosa y se fue. Pasaron los días y resulta que ya la flor fue perdiendo su color, fue perdiendo esa belleza. Sus pétalos se fueron como derritiendo, se fue haciendo una flor ya marchita. Ya la gente no pasaba y decía, qué linda flor, ni siquiera la miraban ya. ¿Pero qué era? Que habían insectos que venían a destruirla, que habían moscas y otra clase de insectos que venían y le hacían daño. Quiere decir que aquel sapo horrible y feo tenía una gran función, tenía un propósito especial. ¿Cuál era el propósito? Él atrapaba todos los insectos que venían en contra de la flor a destruirla. Y entonces, quizá la moraleja de esta historia es que todos somos importantes. Todos tenemos un propósito, no importa si tenemos un gran estudio o no lo tenemos, si tenemos dinero o no lo tenemos, cada uno de nosotros tenemos una función especial. Pero también otra enseñanza que nos deja es que si este sapo sabía que él tenía un propósito que cumplir, no tenía que desistir de su trabajo, no tenía que huir, no tenía que escuchar las críticas ni el mal humor de la rosa. Saben, así somos nosotros. Nosotros, Dios nos ha llamado a cumplir propósitos. Y van a haber críticas, y van a haber problemas, y van a haber alguien que tú le caes mal, lo que haces, el trabajo, que le envidias. Pero sabes, no debes desistir del llamado que Dios te ha dado. No debes de irte porque quizás tú estás orando por alguien, tú estás evangelizando a alguien, tú estás haciendo un trabajo especial y aquella persona va a ser salva. Aquella persona que el enemigo está atacando para destruirla, aquel hogar que el enemigo está atacando para destruirlo, no lo va a hacer porque hay alguien de rodillas. Porque hay alguien orando, porque hay alguien dándole una palabra y ese eres tú. Tal vez tú dices, nadie se da cuenta y por eso desisto, ya me aburrí, ya me cansé. Pero yo te digo, hermano, en esta mañana, no desistas de lo que Dios te ha llamado a hacer. No desistas del propósito, porque Dios no se equivoca. Se puede equivocar el líder, se puede equivocar cualquier otra persona, pero el Señor, si te llamó, no se equivoca en lo que Él te ha llamado a hacer. Gloria al Señor. Efesios 2:10. ¿Qué nos dice Efesios 2:10? Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Somos hechura del Señor, creados para buenas obras. Para eso el Señor nos creó, para que anduviésemos en esas obras, haciéndolas siempre, sirviendo al Señor. Porque dice Efesios 1:4, que dice que fuimos escogidos, no el de Tin Marín de Dos Pingüe, no. Dice que el Señor te escogió desde antes de la fundación del mundo. Ya el Señor había pensado en escogerte a ti y a mí. Antes de hacer este mundo tan maravilloso con su poder y gloria, antes pensó en ti y en mí para usarte para su honra y su gloria. Primera de Pedro 2:1 o 2:9, no sé qué puse ahí. Primera de Pedro 2:9 creo que es. Mas vosotros sois linaje escogido, nació real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Se da cuenta, mi hermano y mi hermana, qué es usted?
linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios por un gran precio. Usted y yo no valemos cualquier cosa. Usted y yo valemos la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Linaje escogido eres tú, mi hermano, no eres cualquier cosa. Cuando llega esa voz a tu oído que te dice que no eres nadie, esa voz es la voz del enemigo. Escucha al Señor que te dice en esta mañana quién eres realmente para Él. Gloria a Dios. ¿Cuándo habrá que hacer esa obra? ¿Será para mañana? ¿Será para el otro año? Si nos va bien. No, el Señor Jesucristo dijo en Juan 9:4: me es necesario hacer las obras del que me envió mientras esté de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Ahora el Señor no está hablando precisamente del día, de cuando hay sol. Está hablando de cuando tenemos vida, cuando tenemos fuerza, cuando hay aliento en nosotros, porque la hora de la muerte nadie va a poder trabajar y la hora de la muerte no la sabemos cuándo vendrá. Entonces el día de aprovechar, servir al Señor en su obra es hoy, ¿verdad? Así es. Segundo punto, sobreabundan las excusas. ¿Será cierto? ¿Estoy mintiendo? ¿Será que sobreabundan las excusas cuando se trata de servir al Señor? Sí, amén. Así es. La primera excusa está en Éxodo 4, 10 al 12. Éxodo 4, 10 al 12. Entonces Moisés le dijo al Señor: ay, Señor, yo nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni ahora que hablas con este siervo tuyo. Y es que soy muy lento para hablar y mi lengua es muy torpe. Pero el Señor le respondió: ¿y quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? ¿O al que ve y al que no ve? ¿Acaso no soy yo el Señor? Así que anda ya, que yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que tengas que decir. Ahora, ¿qué me dice mi hermano? ¿Tendremos excusa de que no sabemos expresarnos? ¿Tendremos excusa? ¿Verdad que no? Porque el Señor dice que Él es el que pone la palabra en nuestra boca. Si de personas que no saben expresarse hablamos, yo soy la primera. Pero la gracia de Dios es mucho más grande que mi debilidad. Así que no puedo expresarme, no sé hablar, no sé expresarme, ya no es excusa. Segunda excusa, Jeremías 2, 4 al 8. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. El versículo 8 dice: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. La otra excusa es: me da temor, me da miedo. ¿Quién más que yo, que he sido una mujer que me da temor de todo? Recuerdo cuando el pastor era superintendente de escuela dominical. Cada domingo había que hacer una presentación pequeña, se llamaba lección objetiva. Y me dijo a mí que hiciera, no sé si era la primera, o bueno, no recuerdo, pero la cosa que yo pasé con una figurita ahí de una ciudad, y el versículo decía que nuestra ciudadanía no está aquí, sino que está en el cielo. Santo Dios, yo casi me muero del susto. De verdad yo no sabía si estaba viva o estaba en el cielo, porque yo estaba demasiado asustada. Yo sentía que estaba en el aire del susto, porque a todos nos da temor, somos humanos.
pero tenemos que vencer ese temor en el nombre de Jesús, porque el Señor nos dice: no temas, porque yo estaré contigo, dice el Señor. El asunto es decirle al Señor: aquí estoy, me da temor, pero aquí estoy, en tu nombre voy. Tercera excusa, mi familia. Génesis 12:1. Pero el Señor le había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Así es. Cuando el Señor le dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela. Si Abraham le hubiera puesto excusas a Dios: Señor, es que mi hermano, es que mi cuñada, es que mi amigo, es que el otro, no puedo ir, ¿cómo los voy a dejar? Señor, ¿cómo voy a llevar a mi esposa? ¿Cómo la voy a llevar a un lugar incierto? Pero Abraham no puso excusa, por eso hoy es el padre de la fe, por eso Dios lo bendijo en gran manera, porque él por fe le dijo a Dios: sí voy, dejo mi familia, dejo mi parentela. Ahora no es que nosotros tenemos que dejar la familia, usted tiene que cuidar a su familia, tiene que atenderlos bien, pero cuando se trata de Dios hay que enseñarles que Dios es el primer lugar en nuestras vidas. Sabe, para mí, mis hijos están grandes ahora, pero ni siquiera cuando estaban bebés, nunca fueron un obstáculo para que yo les sirviera al Señor. Hay que enseñar a nuestros niños desde pequeños que las cosas de Dios merecen un primer lugar, merecen amor, merecen nuestra devoción, merecen lo mejor. Así que nuestra familia no debe ser nunca una excusa para nosotros servir a Dios. Más bien tenemos que decir como Josué: ustedes escojan a quién sirváis, pero yo y mi casa ya escogimos servir al Señor. Y si tú vas adelante como ejemplo, tu familia algún día te va a seguir. Algún día, tal vez ahorita no, pero algún día lo van a hacer. Ellos te admiran, ¿sabes? Aunque no te digan nada, o aunque te digan lo contrario, ellos admiran tu fidelidad y tu servicio a Dios. Gloria a Jesús. Otra excusa. Lucas 14, 18 al 20. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Esta excusa sería: tengo muchas ocupaciones. ¿Y quién no las tiene, verdad? Si yo pregunto aquí, todos alzan la mano que tienen muchas ocupaciones y que no les sobra el tiempo. Pero para el Señor hay que sacar el tiempo, ¿sabes? Porque es importante. Las demás cosas en otro momento se pueden hacer, pero las cosas de Dios son prioridad. Siempre se debe de sacar el tiempo para las cosas de Dios y no poner una y otra excusa. Y a todos nos pasa. ¿Saben? Cuando el pastor a veces me pone un mensajito: Mari, ¿me puedes predicar tal día? Yo a veces deseo bloquearlo. O a veces deseo inventarme una enfermedad, o deseo como hacer que no vi el mensaje por varios días. Pero sabes, no lo puedo hacer. No lo puedo hacer porque sé que ninguna excusa me va a valer delante del Señor. Y cuando yo le sirvo a Dios, la beneficiada, al fin y al cabo, soy yo misma. Gloria al Señor. Otra excusa que tenemos es: estoy cansado. Saben, hasta el mismo Elías en algún momento de su vida se sintió cansado. Ese gran hombre de Dios que Dios lo usó en una manera sobrenatural, hubo un momento en su vida que se sintió cansado, que se sintió debilitado, que se sintió afligido. Nosotros también pasamos por esos momentos. Claro que te puedo entender. Cuando tú pasas por esos momentos es normal.
Lo que no es normal es que nos quedemos en el desierto de la depresión. Lo que no es normal es que nos quedemos en la cueva, sino que tenemos que salir de ahí. Tenemos que decirle a Dios: sí, Señor, claro que estoy cansado, claro que a veces siento que nadie agradece lo que hago, claro que a veces siento que no me alcanza el tiempo y que corro y corro, pero Señor, dame fuerzas para seguir adelante, para salir de esa cueva, para salir de esa depresión, y tú me das fuerzas porque yo quiero continuar hasta el final. Aleluya. Si Dios se las dio a Elías, cuánto más nos las va a dar a nosotros, que somos necesitados de su presencia. Si nosotros reconocemos que queremos servir al Señor, Él nos va a dar la fuerza necesaria. Bendito sea Dios. Y otra excusa es la apatía que hoy en día tenemos. Se ha perdido el amor hacia la humanidad. Si se pierden o no se pierde, como que no se nos da nada, como que es lo mismo. Se ha perdido esa apatía. Y me acordé de Jonás, cuando el Señor le mandó a Jonás que fuera a predicar a Nínive para que la gente se salvara. Hubo apatía en él y hubo desobediencia. Yo le decía un día de estos a la hermana Elisa: ese espíritu de Jonás a veces nos rodea. Ese espíritu de Jonás nos enreda a nosotros para que nosotros no le sirvamos a Dios. Y a veces nosotros nos dejamos engañar por ese espíritu de Jonás que no quiere ir a hacer la obra de Dios. Y nosotros muchas veces negamos hacer la obra de Dios, lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Bendito sea Dios. Gloria al Señor. Y excusas, si seguimos buscando, vamos a encontrar muchas más. Pero vamos a continuar. El punto número 3 dice: es importante que sirvamos en la obra de Dios. Mateo 9, 36 al 38. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén, gracias. Quiere decir que el trabajo en la obra del Señor es mucho, es abundante, pero la mies es poca. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Dice que roguemos al dueño de la mies, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Eso es lo que Dios hoy está haciendo, llamándonos a servir en su obra. Isaías 6:8, ¿qué nos dice Isaías 6:8? Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. ¿Cuánto le podemos decir a Dios en esta mañana? Heme aquí, envíame a mí. Me conoces como soy, lo que soy, pero estoy dispuesto y estoy dispuesta. Heme aquí, Señor. Filipenses 2, 5 al 8. Ahí nos dice que el Señor Jesús nos dio su ejemplo. Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gloria a Dios. Dice que el Señor Jesús, siendo Dios, tomó esa forma de siervo, se humilló, donde era Dios, teniendo toda la honra, todos los ángeles a su servicio, se hizo siervo por amor a nosotros.
Dice en San Marcos 10:45, dice que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino vino a servir. Y hoy nos da su ejemplo a nosotros para que nosotros lo tomemos y podamos servir también, como Él nos dio el ejemplo, para que nosotros lo hagamos también para Él. Punto número 4. Debemos de servir con la mayor excelencia. Gloria a Dios. Una vez alguien pidió unos ingredientes, ¿verdad?, para la cocina. Y yo pedí a esa misma persona que me vendiera también de ese mismo producto. ¿Cuál fue mi sorpresa? Los que me vendió eran hermosos, pero los que eran para la obra de Dios era algo pequeñito, ¿verdad?, ajeñados. Y a mí me dio como risa, ¿verdad? Pero yo digo, Dios merece excelencia, Dios merece lo mejor. A veces cuando aprendí también que el mejor billete cuando uno va a dar diezmo o ofrenda, debe ser para el Señor, no el roto. Bueno, si solo ese se tiene, pues está bien, claro que sí, pero yo creo que a Dios se le debe dar excelencia, y porque eso Dios lo está viendo. Dios está viendo cómo actúa nuestro corazón. Salmo 101, versículo 6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Ahora, no quiere decir que nosotros seamos perfectos y hasta que usted y yo seamos perfectos podemos servirle a Dios. No es así. El camino de la perfección es aquel que usted cada día procura hacer lo correcto. Quizás hay fallonazos de vez en cuando, quizás a veces hacemos cosas un poquito incorrectas, pero nos arrepentimos, nos levantamos y continuamos hacia adelante. El camino de la perfección es el camino de donde nosotros tratamos de ser obedientes en todas las cosas, de ser sujetos, de andar en santidad y obediencia delante del Señor. Porque hoy en día hay muchas gentes con grandes ministerios, hay gentes que Dios les ha dado dones maravillosos, pero les falta la sujeción, les falta eso. Dios las usaría en una manera sobrenatural si ellos tuvieran esto de ser sujetos al líder. Cuando nosotros somos sujetos al líder, estamos siendo sujetos a Dios de alguna manera. Entonces, el camino de la perfección, no espere usted ser perfecto, no espere usted casi tocar el cielo para empezar a servir a Dios. Empiece ya. Es hora de empezar a servir al Señor. Lo más importante primero es la disposición para servirle al Señor, y el resto Dios lo irá haciendo día con día. Dios te irá perfeccionando día con día conforme tú le entregues todo al Señor. Salmo 102. Sirvan al Señor con alegría, vengan a su presencia con regocijo. Aleluya. Recuerdo una vez hace muchos años, cuando existía el Concilio Misionero Femenil, había una presidenta que ponía el programa ahí de todas las hermanas que iban a presidir o que iban a enseñar o predicar, y decía un versículo, este versículo decía: servir a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Nunca se me olvida cómo trabajaban las hermanas en aquella época, cómo visitaban a otras personas, a los enfermos, cómo iban y oraban en los hogares, cómo trabajaban para la obra del Señor. Aunque les costara bastante, lo hacían con mucha dedicación. Recuerdo cuando yo tenía por ahí de unos 10, 11 años, que se hacían cultos que como 3 veces a la semana, más o menos, 3, 4 veces. Sí. Y bueno, lo que se usaba era una guitarra. Yo creo que el pastor era Francisco, era quien tocaba la guitarra. Y entonces a mí se me ocurrió la genial idea de buscar unas maracas.
Y me fui allá, crucé el río, me fui a una montaña y encontré unas maracas de esas, ¿verdad? De monte, ¿verdad? De bejuco. Para venir al culto a tocar las maracas, ¿verdad? ¡Qué emoción! Pero yo dije, no, ¿cómo voy a tocar yo sola las maracas? No, voy a conseguirme un par de maracas para cada uno de los niños que va a ir al culto. Y anduve toda la montaña, ¿verdad? Hasta un cuerpo espín me encontré por ahí que me pegó un susto tremendo. Pero busqué un par de maracas para cada uno de los niños que iban al culto. Solo imagínense ustedes el bullarangón que fue aquel culto, ¿verdad? Pero tenía una emoción tremenda en mi alma por servir al Señor. En mi corazón existía la pasión por servir a Dios. No era solamente por hacer bulla, era para alabar el nombre de Cristo. Era una forma en que yo le quería servir al Señor, porque era una niña y yo quería que todos los niños también sintieran ese entusiasmo, sintieran ese gozo, esa pasión que yo sentía. Claro, como a la mitad del culto un hermano no le gustó mucho y nos talló, ¿verdad? Nos hizo callar las maracas. Y por ahí un tío mío se encargó y fue y las desbarató todas, ¿verdad? Pero gloria a Dios, aquí estoy sirviéndole al Señor. Eso no me desanimó. Aquí en mi vida está el fuego del Espíritu Santo animándome y motivándome a servir al Señor. Gloria a Dios. Ese mismo entusiasmo tenemos que tener hoy. Ese mismo gozo. Quiero que alguno me lea Apocalipsis, el pastor me lea Apocalipsis 2, 4 y 5. Pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Así que ponte a pensar en qué has fallado y arrepiéntete y vuelve a actuar como al principio. De lo contrario, vendré a ti y, si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar. Oiga qué palabra más fuerte. Tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Tengo contra ti, le dijo el Señor a esa iglesia. Y quizás hoy nos tiene que decir a muchos de nosotros: tengo contra ti, ya no eres la misma, ya no eres el mismo que me amabas, que me servías, que dejaba lo que fuera por servirme, que caminaba los caminos que tuviera que caminar y que hacía cualquier cosa por servirme. Tengo contra ti, dice el Señor. Y hoy nos dice que nos arrepintamos, como le dijo a esa iglesia, que se arrepintiera. Hoy tenemos que reflexionar en nuestra vida, decirle al Señor: sí, Señor, te estoy fallando, no soy la misma. A veces nos pasa como el matrimonio, ¿verdad? Que quizás el uno al otro al principio no hayan dónde ponerse, ¿verdad? Todas las atenciones mejores para el esposo, para la esposa, no hayan dónde ponerlo, pero después no hayan dónde botarlo. Y así nos ha pasado a nosotros. Hemos perdido ese primer amor. Y tenemos que decirle al Señor, como le dijo Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo 1:6, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Aviva el fuego. Ese don Dios se lo dio a ti, pero avivarlo nos toca a nosotros. Es una parte que nos toca a nosotros, ese trabajo nos toca a nosotros. Primera de Timoteo 4, 14 y 15. No descuides el don que hay en ti y que recibiste mediante profecía cuando se te impusieron las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas y permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Nos dice como primera parte: no descuides el don que Dios se ha puesto en tu vida. Y la segunda parte dice: ocúpate. Es nuestro trabajo ocuparnos, que ese don se mantenga activo, se mantenga
puro fuego, como decía algún hermano una vez, puro fuego, encendido, motivado. Gloria al Señor. Como quinto punto, Dios recompensará a los que les sirven de corazón. ¿Lo creemos así? Así es, ¿verdad? Dios va a recompensar a aquellos que les sirven de corazón. 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Dice que estemos firmes, sí, constantes, no hoy sí, mañana no. Constantes, sirviendo en la obra del Señor, sabiendo que el trabajo del Señor no es en vano. Gálatas 6:9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Amén. En otra versión dice, a su debido tiempo recogeremos si no desmayamos. Así que mi hermano y mi hermana, si estás a punto de desmayar, aliméntate en el Señor en esta mañana y no desmayes, porque vas a cosechar, aleluya, lo que se está sembrando para su honra y su gloria. Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Así es, porque Dios no es injusto para olvidar cada una de las cosas que usted hace para el Señor. Dios las está anotando en sus libros. Dios está anotando esas cosas y Él no es injusto y Él no se va a olvidar de las cosas que tú estás haciendo para el Señor. Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígame. Donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Gloria a Dios, qué lindo que nuestro Padre Celestial nos honre, ¿verdad? A veces también, tal vez el líder no se da cuenta de lo que tú estás haciendo, pero el Señor, Él es el que te va a honrar conforme a lo que tú estés haciendo. Y por último, Dios nos manda a esforzarnos. Josué 1:9 dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Dice la palabra, es un mandato, es una orden. Te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. A donde quieras que el Señor te mandó a servir en su obra, ahí el Señor va a estar contigo. Solamente es tener disposición de servir al Señor. El Salmo 51, 12 y 13, terminamos ahí. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Así es, digámosle al Señor en esta mañana, vuélveme el gozo de tu salvación. Como aquellos días cuando nos convertimos al Señor, que dábamos todo por Él, que hacíamos cualquier cosa por Él. Sabe, cuando ese gozo se vuelva a nuestra vida, vamos a servirle al Señor por agradecimiento, vamos a servirle al Señor con la mayor excelencia, vamos a servirle al Señor con la mayor alegría. Le vamos a decir al Señor, heme aquí, envíame a mí.